Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaroslav? Muy bien, están más de la mitad ya. Perfecto. Ok, vamos a hacer esta clase cortita, solamente es la presentación de la materia, ¿no? Y poner más o menos las reglas de cómo va a ser este curso. Vamos a comenzar la clase desde el próximo jueves ya a las 9:30, por favor, ¿ya? A las 9:30 para que así les dé tiempo a todo el mundo de llegar tempranito ahí a la videoconferencia, para que no esté yo introduciéndolos a cada ratito. De todas maneras, yo voy a colocar todos los correos de los que están inscritos en la materia, los voy a colocar ahí en Google Calendar para que les haga recuerdo y puedan ingresar directamente ahí a la reunión, sin necesidad de que yo les esté dando ahí el permiso. Muy bien, entonces la materia, métodos numéricos, vamos a ver el contenido de la materia. Ok. Entonces ya están viendo ahí, ¿no es cierto? Programa analítico. Bueno, vamos a ir directamente a los contenidos. Tenemos el primer tema, la primera unidad se llama aproximaciones y errores. Esta unidad nos sirve básicamente para ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos básicos relacionados con el uso de números, ¿no es cierto? Como nosotros vamos a hacer básicamente operaciones aritméticas básicas, casi todos los algoritmos de métodos numéricos están basados en operaciones aritméticas básicas. Entonces, para nosotros es muy importante entender bien lo que son errores de redondeo, ¿no? Y diferenciarlos de los que son los errores de truncamiento. También vamos a entender el concepto de cifra significativa, ya que la mayor parte de los algoritmos van a ser desarrollados en algún software. Entonces tenemos que saber qué son cifras significativas, ¿no? Y cómo sacarle el jugo, digamos, a las calculadoras o a las computadoras, haciendo el máximo uso de la mayor cantidad de cifras significativas en las operaciones numéricas. También vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre exactitud y precisión. Vamos a ver algunas definiciones de errores, reglas de redondeo. Esto es importante, las reglas de redondeo, porque los exámenes básicamente van a ser en plataforma por ahora, ¿no? Y tal vez se mantenga eso aún después de presencial. Entonces, las reglas de redondeo nos van a diferenciar, digamos, una solución correctamente redondeado, de una que no está correctamente redondeada, ¿no? Entonces, estas reglas las vamos a ver en detalle y nos van a servir durante todo el curso. Vamos a dar también en esta unidad un vistazo a lo que son las series de Taylor y las series de Maclaurin para entender el concepto de errores de truncamiento. Ok, el siguiente tema, raíces de ecuaciones, se trata de calcular las raíces de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces vamos a generalizar el objetivo, digamos, que tiene la famosa la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Que solamente nos permite calcular las raíces de polinomios de segundo grado. Nosotros vamos a ver métodos que son genéricos y que nos permitirán calcular las raíces de cualquier tipo de ecuación. Ok, vamos a ver entre los métodos más destacados, ¿no? Que son el método de la bisección, método de la regla falsa. Bueno, el método gráfico, que es el primero, es básicamente repasar un poco lo que han visto en geometría analítica, de cómo graficar una ecuación, ¿no? En el plano cartesiano, y
con este método, entonces, que se denomina método gráfico aquí, podemos ya tener una visión más o menos completa de cómo se comporta la ecuación en los entornos de la raíz que nosotros estemos buscando. Entonces, para eso nos va a servir el método gráfico. Ya para mejorar las aproximaciones, entonces vamos a ver otros métodos. Todos estos métodos, disección, regla falsa y regla mejorada, usan intervalos, ¿no? Es decir, necesitamos un intervalo AB que contenga la raíz, de manera que el algoritmo va a mejorar la aproximación a la raíz dentro de los intervalos de la raíz. Entonces, estos son métodos seguros, siempre van a converger a la solución. Y también tenemos los métodos abiertos, que no necesitan de intervalos, ¿no? Como el método de la secante y el método de Newton-Raphson. Estos métodos entonces necesitan valores iniciales solamente, no necesariamente un intervalo. Entonces son métodos cuyos algoritmos son muy sencillos y cuando son convergentes, convergen muy rápidamente, como vamos a verlo en su momento. Después, el siguiente tema son sistemas de ecuaciones lineales, donde vamos a ver el método de eliminación de Gauss. Vamos a ver sus diferentes alternativas para resolver un sistema, ¿no? La sustitución reversiva, la pivotación, que son sistemas mal condicionados, correcciones de errores, factorización LU, que es una forma matricial de trabajar el método de eliminación de Gauss. Vamos a ver también el cálculo de determinantes, ya por el método de Gauss, que simplemente va a ser una post-multiplicación después del proceso de eliminación. Y lo mismo vamos a ver también cómo se invierte una matriz haciendo uso del método de Gauss, ¿no? Y vamos a ver métodos iterativos, como son el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Estos métodos iterativos son muy interesantes porque nos permiten resolver sistemas muy grandes, ¿no? Y controlar los errores de redondeo. A diferencia de los métodos directos, como son el método de eliminación de Gauss y otros métodos como Gauss-Jordan, que son las variantes, ¿no?, del método de Gauss. En cambio, los métodos iterativos son métodos extremadamente sencillos de programar y nos permiten resolver grandes sistemas de ecuaciones. Nosotros vamos a ver estos dos métodos y solamente va a significar, digamos, un pantallazo de cómo trabajan estos métodos y cómo resuelven sistemas de ecuaciones, y también se pudieron resolver determinantes, calcular inversa, etcétera, por estos métodos. Nosotros solamente vamos a ver la solución de sistemas de ecuaciones por estos métodos. El siguiente tema es interpolación polinomial. La interpolación polinomial es muy importante en la programación gráfica, ¿no? Cuando ustedes estén viendo seguramente cómo programar un CAD, ¿no es cierto? Entonces aquí la interpolación polinomial va a ser fundamental porque nos permiten generar curvas de cualquier tipo simplemente con puntos conocidos, ¿no? Entonces nosotros vamos a generar estos polinomios, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de puntos conocidos. Y vamos a ver básicamente dos formas de cómo generar estos polinomios interpolantes, que son la forma de Lagrange y la forma de Newton. Y vamos a ver algunas alternativas de interpolación, ¿no?, como son la interpolación segmentaria, la interpolación cúbica. Y el último tema, que es la derivación e integración numérica. Vamos a ver cómo derivar de forma numérica, ¿no?, haciendo uso de fórmulas de derivación numérica y de integración numérica. Entonces, el objetivo de este tema básicamente es encontrar esas fórmulas, ¿no?, los algoritmos necesarios para generar estas operaciones, ¿no?, de derivación y de integración numérica. Vamos a ver entre ellas algunos métodos que están aquí mencionados en el programa analítico. Todos estos temas están básicamente en la bibliografía, ¿no?, que yo me baso fundamentalmente en el primer libro, que es el libro de métodos numéricos para ingenieros, que ustedes los pueden bajar, inclusive está en internet, ¿no? Y los pueden bajar y utilizarlo como
digamos, parte del estudio, ¿no? Para los que quieran profundizar un poco más, entonces pueden hacer uso de estos libros. Obviamente que en Internet, si ustedes buscan, hay una gran cantidad de libros de métodos numéricos que se pueden bajar, ¿no? Yo aquí simplemente he nombrado algunos, ¿no? Que me parecen interesantes. Y todos casi, inclusive el primero, tienen al MATLAB, digamos, como el instrumento de métodos numéricos y también para generar sus propios algoritmos. Entonces, el uso, digamos, del software de MATLAB es muy importante en la programación de métodos numéricos, ¿no? Ok, la forma de evaluación es la tradicional, 2 exámenes parciales, cada uno de 20%, suman 40%. El examen final, 30%. Y los trabajos prácticos también le hemos dado una ponderación de 30%. Esos 30% están divididos en dos. El 15% se califica de los prácticos que vamos a subir en la plataforma y los otros 15% es el proyecto de curso, que consiste básicamente en investigar un tema de métodos numéricos que no esté dentro de nuestro programa, ¿no? Que sea un aporte con un método nuevo a la materia. Ese trabajo lo vamos a hacer en el formato de una monografía con todas las reglas de redacción correspondiente a la norma APA, que es la que utiliza la universidad para las defensas de grado. Entonces vamos a ir ya interiorizándonos también aquí de todas esas formas de redactar y márgenes, estilos de letra, tamaño de letra, espaciamiento, etcétera, que son los que dan las normas APA. Ok, el trabajo práctico ya lo vamos a ir viendo después, ¿no? ¿Qué se trata? Es un trabajo en grupo de 6 personas y, como les decía, es básicamente el aporte con un método numérico que no esté en el programa. Los prácticos que se van a subir a la plataforma tienen fechas establecidas para subirlo. Eso no quiere decir que se cumplida una vez que se cumpla la fecha de subir el práctico, no se pueda subir. Se puede, ¿sí? Solamente que ya van a estar esos prácticos con fechas atrasadas, ¿no? Prácticamente hasta antesito del examen final, ustedes pueden subir sus prácticos, inclusive aquellos atrasados. Solo que mientras más atrasados están, esos prácticos van a valer menos, ¿no? Entonces cuiden de que todos los prácticos que suban estén todas las preguntas resueltas, ¿no? Y que sean fácilmente visibles. Es decir, ustedes tienen que tratar de subir a la plataforma un documento que pueden ser fotografías de sus prácticos que han hecho a mano o si lo han hecho en computadora, ¿no? Lo deben subir en un documento que me permita a mí corregirlo fácilmente, ¿no? Entonces, traten de que sea legible, que sea fácilmente visible y que además esté dentro de la plataforma, que no tenga que salirme de la plataforma para bajar su práctico, ¿no es cierto? Y recién poder ver. Eso me dificulta, me genera pérdida de tiempo y obviamente también va a tener algún significado en la nota. Entonces, cuiden de todos esos aspectos de manera que si ustedes entregan todos los prácticos en sus fechas establecidas, ¿no? Y todas las preguntas han sido resueltas, ¿no? Los exámenes o los prácticos son visibles, no me generaron dificultad para su corrección, entonces van a tener el 100% de la nota. A medida que ustedes vayan retrasando sus prácticos, van a ir disminuyendo su nota, los 15% de la nota de los trabajos prácticos que suben a la plataforma, ¿sí? Los otros 15% entonces es, como les decía, el proyecto de curso, que va a depender de la monografía y de la exposición que hagan. Ustedes van a grabarse, ¿no? Haciendo la exposición y vincular esa exposición
a alguna nube para que yo pueda ver las exposiciones por los de los grupos correspondientes. No se puede básicamente colocar las exposiciones en la plataforma porque ocupan mucha memoria y no tiene capacidad nuestros servidores acá para tanto esfuerzo, ¿no es cierto? Tanto volumen en términos del peso que tienen las filmaciones estas, ¿no? Entonces tienen que vincularlas necesariamente en alguna nube, ¿no? En algún lugar, en Dropbox, no sé, ustedes deben tener seguramente, trabajar con algún tipo de memoria en la nube. Ok, entonces básicamente esa es la forma de evaluación. Los exámenes son en plataforma todavía, es decir, son virtuales, donde ustedes deben seleccionar las preguntas correctas, ¿no? Hay varias formas, se va a presentar varias formas de cómo responder esas preguntas, ¿no? Algunas van a ser simplemente verdadero o falso, otras van a ser seleccionar, ¿no es cierto?, de entre varias respuestas la correcta. También va a haber preguntas de emparejar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Julio Gutiérrez ha levantado la mano, así que adelante, Julio. ¿Qué dice? Julio Gutiérrez levantó la mano sin querer. ¿No tiene pregunta? Ok. O no se le escucha o fue un accidente de Julio, ¿no? Bueno, entonces básicamente de eso se trata la materia y la forma como vamos a llevar las clases, ¿sí? Entonces, lo que les decía al comienzo, vamos a tratar de que hasta las 9:30, a esa hora vamos a comenzar ya oficialmente las clases, pero desearía que ya todos estén ya a esa hora en la reunión, ¿sí? Las clases de todas maneras se van a grabar, todas las clases, ¿sí? Van a ser grabadas y yo les tengo ahí en la plataforma un espacio reservado para todas las grabaciones, ¿sí? Entonces yo les dejo ahí el link, ¿no? De manera que si se faltaron por alguna situación, ¿no?, alguna de las clases, ustedes pueden ir a esa clase que va a estar por fecha, ¿no? Voy a colocar todas las clases por fecha, entonces ustedes a la fecha que se faltaron pueden ir a ese link y verla la clase, de qué se trató, si es que tuvieron alguna duda de cómo se hizo la solución de algún problema, etc. Entonces van a estar grabadas todas las clases. Los temas los voy a ir yo mostrando de a poco. Todos los temas están en plataforma, ¿no? Están los resúmenes, como les decía a ustedes, si quieren ampliar más, pueden recurrir ya a la bibliografía que está aquí en el programa, ¿no? Pero básicamente lo fundamental de cada uno de los temas está resumido ahí en plataforma, ¿no? Hay unos PDF y algunos, ¿cómo se llama? Algunas presentaciones en PowerPoint sobre todos los temas. De todas maneras, durante las clases ustedes van a poder preguntar cualquier duda, ¿no es cierto? No se queden con la duda. Si es que algo no se entendió, pregunten, ¿no? No tengan pena, que a mí no me incomoda que me pregunten, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Inge, buen día. Buen día. Lo que vamos a hacer casos especiales, el práctico, nos puede aceptar con la misma nota. Ese es un problema que a mí, la verdad, yo no puedo, bueno, aceptar con la misma nota, porque ya van a, seguramente, cuando ya ustedes estén inscritos, ya va a haber pasado la fecha de los prácticos, ¿no? De todas maneras, traten, no sé cuál es la fecha de adición y retiro, hasta qué fecha es. Hasta el 11 y 12, ingeniero. El 11 y 12, bueno. Para los casos especiales. Ya, más o menos hasta esa fecha recién va a estar el primer práctico para subirlo. Entonces, espero que
hasta esa fecha ya estén todos regularizados, ¿no? De todas maneras, no sé si es que fuese, digamos, excepcionalmente un práctico, podemos hacer alguna excepción, ¿no? Pero traten de que de estar todos regularizados entonces en la fecha correspondiente. Alan Franco Romero pregunta si los grupos los formamos nosotros, dice. Claro que sí, pero por ahora todavía no. El proyecto más o menos se va a solicitar para la conformación de los grupos y el sorteo o la selección de los temas, más o menos entre el segundo parcial, despuesito del segundo parcial. Entonces, hasta ahí tenemos tiempo ahí para formar los grupos. Reina pregunta si la asistencia interfiere con la nota. Yo la verdad que no estoy calificando la asistencia, ¿no? Para mí la asistencia es importante, ¿no es cierto? Está en el reglamento ahí de la universidad, de que por lo menos tenemos que asistir el 75%, creo que es de la asistencia a clase. Sin embargo, yo no estoy tomando asistencia por ahora, aunque les puedo colocar ahí el programita que tiene la plataforma para que una vez ustedes entren, ustedes se registran ahí en la plataforma su asistencia. Podemos hacer así, o también podemos tomar la asistencia ahí en Google Meet, ¿no? En Google Meet tiene algunas aplicaciones ahí para tomar automáticamente la asistencia. Ok, el límite de integrantes, pregunta Víctor Hugo. ¿Cuánto será? Bueno, está en el torno de los 6 integrantes, ¿no es cierto? Uno más, uno menos. La idea es de que como somos más de 50, ¿no?, estudiantes, no tengamos muchos grupos para no complicar mucho la corrección, ¿no?, de los temas correspondientes. Entonces, queremos que los grupos sean más o menos de una cantidad de estudiantes más o menos regulares, en torno a las 6 personas. Ok. Sin embargo, como les digo, esto ya va a ser importante despuésito, ¿no?, del segundo parcial, o inclusive antes del segundo parcial ya podemos estar pensando. Las fechas tentativas del primer y segundo parcial. Yo, cada vez que avancemos, por ejemplo, vamos a avanzar la primera y la segunda unidad, con esos 2 temas ya estaríamos habilitados para dar el primer parcial. Entonces, esto máximo va a ser en este primer mes de clase, ¿no? Entonces, en un mes más o menos nosotros vamos a haber avanzado esos 2 temas, el que es el tema de introducción sobre reglas de redondeo, etcétera, y el tema de raíces de ecuación. Terminamos ese tema y nos ponemos de acuerdo en la fecha. Generalmente la fecha es una semana después de haber terminado el tema correspondiente, ¿no? Después vamos a ver el tercer tema, que se trata de sistemas de ecuaciones lineales, y el cuarto tema, que es interpolación polinomial. Terminamos esos temas y el segundo parcial, ¿no? Esto va a estar en el entorno más o menos en noviembre, ¿no es cierto?, a mediados de noviembre. Y ahí ya comenzamos con los trabajos prácticos, ¿no?, las exposiciones. Y el final vamos a tratar de adelantarnos, ¿no es cierto?, de terminar este año con los exámenes finales inclusive, ¿no? Vamos a hacer lo posible para que así sea. Álvarez Ligerón pregunta: ¿en qué formato puede subir las tareas para que no salga de la plataforma? Bueno, creo que es el formato, me parece, el más aceptado ahí en la plataforma, creo que es el PDF, ¿no? Entonces, ustedes de todas maneras hagan sus pruebas ahí de ver cuál es el formato que mejor se adecúa en la plataforma. Me parece sí que es el PDF. Milenka dice: ¿la monografía es grupal? Sí, la monografía va a ser grupal, en grupos de 6 integrantes aproximadamente. Ok, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieren saber?
Otra cosa, todas las clases, toda la materia está, como les decía, en plataforma. De manera que las clases entonces no necesitan ustedes estar copiando lo que yo voy presentando, porque todo está ahí disponible para que ustedes lo bajen y lo estudien, ¿sí? Inclusive todo lo que hagamos nosotros en la clase, además de estar grabado en un video, lo que escribamos en nuestra pizarra virtual, yo lo mando en el formato de una foto, ¿no es cierto? Se los voy a colgar también ahí en la plataforma, ¿no? Todo lo que hagamos ahí. Ok. Carlos Mendoza pregunta si habrá repechaje. Sí, ya es tradición, ¿no es cierto?, hacer repechaje. Así que si es que no cambian las reglas, vamos a dar una segunda instancia a todos los que no les fue bien. Pero si ustedes presentan sus proyectos. Otra cosa, el proyecto es sí o sí, tienen la obligatoriedad de participar, ¿ya? Si ustedes no participan en el proyecto, vamos a anular la nota práctica, ¿ya? Entonces ahí perderían los 30%. Entonces, además de presentar sus prácticos, es obligación participar en estos proyectos, ¿sí? Porque he visto que en algunos casos, personas que han sacado buena nota ya no participan en el proyecto, ¿cierto? Entonces, si no participan, es 0 la nota de práctico, ¿ya? Entonces, traten de participar en los grupos de los proyectos. Ok. Aproximadamente qué fecha o en qué semana será el primer parcial. Bueno, creo que lo dije, más o menos de aquí a un mes, ¿no? Aproximadamente. Estamos en qué fecha ahora es 28 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, más o menos después de la segunda quincena de octubre, ¿no es cierto? En la tercera semana de octubre, vamos a estar dando el primer parcial, ¿eh? Más o menos. De todas maneras, como les he dicho, vamos a consensuar la fecha de los exámenes parciales. Entonces, una vez que terminemos la segunda unidad de avance de la materia, vamos a fijar la fecha del primer parcial. Ok, Paul Zambrana dice, ¿a qué se refiere con el proyecto? El proyecto, hemos dicho que es una monografía sobre un tema, sobre un método numérico que no esté contemplado en el programa analítico. Es decir, que sea un aporte de ustedes con que nos hagan, que nos muestren, que nos enseñen un método numérico que no hubiéramos visto en clase. De eso se trata básicamente el proyecto, ¿sí? Entonces ustedes van a grabarse, ¿no?, dando una clase del desarrollo del método que hubieran seleccionado. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, cada grupo se va a convertir en profesores, ¿no?, y nos van a enseñar uno de los métodos numéricos que hubieran investigado. No sé si tienen más preguntas. Adelante. Bueno, parece que ya no. Ya no tienen más preguntas. Hemos completado creo, con toda la información. Caramba, qué pregunta. ¿Cuántas páginas, Inge, del proyecto? No hay un límite, ¿no? No hay un límite. Obviamente no queremos que hagan ustedes un libro de métodos numéricos, ¿no? Porque es simplemente el desarrollo de un método numérico y sus aplicaciones, ¿no? En qué podemos aplicarlo ese método numérico. Es decir, van a resolver algún problema en particular con esos métodos numéricos. Entonces, lo que sea lo más eficiente posible. Eso quiere decir la menor cantidad de páginas, pero lo necesario para que se entienda el tema, ¿no? Que yo pueda leer eso y entender de qué se trata el tema, cómo lo puedo aplicar y más o menos el planteamiento de un algoritmo de la solución a través de ese método. Entonces, yo no les diría, ¿no es cierto?, cuántas páginas mínimo, ¿no? Pero las necesarias para que ustedes puedan desarrollar el método, ¿no es cierto? Explicar, hacer todas las explicaciones correspondientes, dar el fundamento
demostrar también, ¿no es cierto?, de dónde salen las ecuaciones. No es solamente hacer un copy-paste, ¿no? Tienen que demostrarme, ¿no? Decirme, mire, esta ecuación sale de esto, ¿no? Hemos hecho esto, se hace esto, entonces de ahí sale la ecuación, no sé, de algún método que ustedes vean, ¿no es cierto? El método de Müller, el método de Thomas, el método de... o sea, hay infinidad de métodos numéricos, ¿no es cierto? Hay algunos métodos que son... trabajan de manera eficiente otro método, ¿no? Por decir, el método de Gauss, digamos, hay en algunas de las áreas de ingeniería se generan sistemas de ecuaciones tridiagonales. Entonces hay un método específico para resolver ese tipo de ecuaciones, que es el método de Thomas, ¿no es cierto? Entonces hay tanta cantidad de métodos que obviamente yo no los conozco todos, ¿no? Entonces ustedes me tienen que enseñar, hay algún método que yo no conozca. ¿Está bien? Entonces el proyecto se trata de eso. Y como les digo, no hay un límite mínimo, ¿no es cierto?, de páginas, ni tampoco voy a poner un límite superior, pero es más que todo un problema de ser, ¿cómo se puede decir?, ser lo más eficientemente posible para explicar el tema. Muy bien. Entonces, si es que no hubieran más preguntas, vamos a quedar por ahí. Y nos veríamos ya el día jueves a las 9:30 de la mañana. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a desarrollar los primeros temas. De todas maneras, ya yo les habilité ahí el primer tema en plataforma. Ustedes ya lo pueden ir viendo y estudiando. ¿Sí? Si tienen alguna duda, podemos utilizar ahí el WhatsApp para hacer algunas consultas, ¿no? Traten de no hacerme preguntas directamente a mi número, ¿no es cierto? Utilicemos siempre el WhatsApp del grupo para que las respuestas y las preguntas sean para todos. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos por ahí. Que tengan muy buenos días y ya nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, que vaya bien.